Y llegaron los murciélagos al bebedero. Así como los colibríes aprendieron a alimentarse de los bebederos que las personas colocan en sus casas, también lo hicieron los murciélagos. Tengo varios años ofreciéndoles néctar en varios bebederos a los colibríes en casa. Cada bebedero de 500 mililitros lo consumen en 3 o 4 días. Pero de repente noté que 2 de los bebederos amanecían vacíos e inmediatamente sospeché de qué se trataba, pues hace varios años me sucedió lo mismo. Entonces me dediqué a observar qué sucedía y no fue difícil descubrirlo. Resulta que, al poco tiempo de llegar la noche, comenzaron a llegar los visitantes nocturnos, los murciélagos, esos animalitos que equivocadamente son rechazados y mal comprendidos por mucha gente. Y esto sucede tan solo por su aspecto, que si bien es cierto, no son nada agradables a la vista, tienen una función muy importante en nuestros ecosistemas. Por eso recordemos algunas curiosidades acerca de ellos para que aprendamos a tolerarlos. 1. Son los únicos mamíferos que realmente vuelan. Recordemos que los mamíferos se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de pelaje, por nacer del vientre materno y por alimentar a las crías con leche por medio de glándulas mamarias. 2. Existen poco más de 1200 especies, de las cuales 138 habitan en México. 3. Después de los roedores, son el grupo de mamíferos más diverso del mundo. 4. Viven en todos los continentes, menos en Antártida. 5. Algunas especies se alimentan de sangre, principalmente de la sangre de ganado. 6. El 70% de ellos se alimenta de insectos como polillas, moscas, mosquitos y escarabajos. Pueden llegar a comer la mitad de su peso en una sola noche. Cada uno puede llegar a consumir hasta 3000 insectos en una sola noche. 7. El resto se alimenta de polen y frutos, o son carnívoros y pueden comer ranas, lagartijas, ratones y a veces a otros ejemplares de su misma especie. 8. Hay países en donde están protegidos por la ley dada su importancia en los ecosistemas. 9. El que algunas variedades se alimenten del néctar de flores los hace excelentes polinizadores. 10. Son excelentes inseminadores de semillas. Las variedades de murciélagos que se alimentan de frutos, al defecar, riegan las semillas y miles de estas surgen como nuevas plantas o árboles. 11. El guano de los murciélagos es un excelente sustrato natural muy efectivo, y todo ello se debe a sus 3 componentes principales: nitrógeno, fósforo y potasio. 12. Su saliva contiene un poderoso anticoagulante que la ciencia ha valorado mucho y ya se aplica en la medicina para los humanos. Ahora veamos el por qué mucha gente les teme, lo que en realidad son los mitos sobre los murciélagos. 1. Todos los murciélagos chupan sangre. Falso. En realidad, solo 3 especies en todo el mundo se alimentan de sangre, y solo una se alimenta de sangre de mamíferos, principalmente de ganado. 2. Transmiten la rabia. Falso. Se considera que solo el 3% porta la enfermedad, y que la transmisión a humanos es casi imposible. Esto porque no interactúan con los humanos. Existe más riesgo con las mascotas como perros, gatos, hámsters, hurones, etc. 3. Son muy agresivos. Falso. Si no se les molesta, ellos no atacan. De hecho, son muy tímidos y le huyen al hombre. 4. Son ratones viejos con alas. Falso. Los murciélagos están más emparentados con los primates que con los ratones. Podríamos resumir en 2 puntos su importancia para nuestros ecosistemas. 1. Son muy valiosos por ser excelentes inseminadores de semillas y polinizadores de flores. Y 2. Son muy importantes por ser un excelente aliado para el hombre en el control de plagas de insectos y sin generar daños al ambiente como sí lo hacen los insecticidas. Por último, les comento que, a diferencia de los colibríes, los murciélagos son muy organizados para alimentarse en los bebederos. Mientras que los colibríes en veces se pelean por un espacio para beber,
los murciélagos vuelan en círculo y por turnos de 1 o 2 se salen del círculo para llegar al bebedero y alimentarse, usando su lengua de aproximadamente 5 centímetros. Esto lo hacen en pleno vuelo, no se posan en el recipiente como si lo hacen los colibríes. Cada noche primero llegan 1 o 2 como a explorar, tardan 5 a 10 minutos y cuando se aseguran que sí hay alimento y no existe peligro, llegan los demás. Llegan en grupos de entre 5 y 10 murciélagos. También, a diferencia de los colibríes, se me ha dificultado más tomarles foto o video, ya que como son nocturnos, la oscuridad de la noche no permite buena claridad y cuando enciendo un foco o el flash, de momento se asustan y tardan en regresar. Actualmente ya no dejo los bebederos en las noches para evitar que lleguen los murciélagos. Esto principalmente por 3 razones. Primero, causan mucho tiradero de líquido al beber y orinan demasiado. También porque es impresionante el consumo que hacen. Y finalmente, porque antes de volver a colocar los bebederos para los colibríes, los tenía que lavar muy meticulosamente. O pensé que debería tener suficientes bebederos para no utilizarlos con ambas especies. Así es que, si antes rechazabas o le temías a los murciélagos, ahora ya sabes la importancia de ellos para nuestros ecosistemas. Nos queda respetarlos y admirarlos por sus grandes proezas.